La historia de hoy es para todos aquellos que alguna vez han sido subestimados, para todos aquellos que alguna vez han sido rechazados, para todos aquellos que alguna vez se han quedado en silencio mientras personas crueles se reían en su cara y pensaban, espera y verás, tu hora llegará. Déjenme contarles algo que los libros de historia no enfatizan lo suficiente. Un hombre llamado Al Capone recibió múltiples disparos de bandas rivales y fue dado por muerto en un callejón de Chicago. Dijeron que Scarface estaba acabado. Brindaron por su muerte en bares clandestinos de toda la ciudad. Pero 6 meses después, se levantó de la cama del hospital y construyó un imperio que hizo llorar sangre a sus enemigos. Controlaba a todos los políticos, a todos los policías, cada centímetro de Chicago, hasta que lo único que pudo detenerlo fue el propio gobierno federal. Lucky Luciano fue golpeado tan salvajemente que le cortaron la garganta y lo dejaron colgado de un gancho para carne. Lo llamaban un hombre muerto andante, pero ese hombre muerto entró directamente en los libros de historia como el padre del crimen organizado moderno. Meyer Lansky era un pequeño niño judío en un mundo de gigantes. Se reían de su tamaño, se burlaban de su acento, subestimaban su mente, y esa mente subestimada construyó un imperio financiero tan vasto que ni siquiera el FBI pudo rastrear sus límites. Estos hombres entendieron algo que los deslumbrantes miembros de la alta sociedad en sus mansiones nunca pudieron entender. La debilidad no es derrota, es camuflaje, es una armadura, es lo último que ven tus enemigos antes de que los destruyas. Y la historia de esta noche trata de un rey que entendió esa lección mejor que nadie antes que él. Un hombre que dejó que todo el mundo subterráneo creyera que estaba destrozado, hecho añicos, acabado. Un hombre confinado a una silla de ruedas tras un atentado con coche bomba, destinado a acabar con su reinado. Dependiente de sus lugartenientes, traicionado por los mismos traidores que habían intentado asesinarlo, lo llamaban el rey destrozado. Susurraban que su mente se había destrozado junto con su cuerpo. Sonreían en las salas de juntas y se felicitaban por su victoria. Le daban palmaditas en el hombro como si fuera un niño y le hablaban despacio, como si sus oídos hubieran fallado junto con sus piernas. Se repartieron su imperio como buitres picoteando un cadáver. No tenían ni idea de que él estaba observando, escuchando, planeando, anotando cada nombre, cada traición, cada momento de traición, en un libro de cuentas negro que algún día se saldarían. Se llamaba Gabriel Ashford, tenía 36 años y había sido el hombre más temido de la costa este, ahora reducido a un inválido baboso en una silla de ruedas, o eso creían ellos. Y entonces necesitó una esposa, no por amor, ni por compañía, sino como pieza final de su plan. Y el destino le entregó a Scarlett Hayes, de 27 años, una mujer cuyo propio padre la había vendido como ganado para pagar sus deudas de juego. Una mujer que había visto cómo los traficantes de personas se llevaban a su hermano de 14 años porque su padre necesitaba cubrir sus pérdidas. Una mujer que había tenido 3 trabajos durante 9 años para pagar deudas que nunca fueron suyas, que había sido golpeada, humillada, marcada, pero nunca, ni una sola vez, había bajado la cabeza ante nadie. Entró en su mansión esperando servir a un hombre destrozado, sin esperar nada más que el deber y la degradación de un matrimonio de conveniencia. Y en su noche de bodas, cuando ella estaba en ese dormitorio preparándose para lo peor, él se levantó de la silla de ruedas, cruzó la habitación con paso firme, la miró a los ojos con una mirada tan penetrante que habría podido cortar diamantes y le susurró las palabras que derribarían un imperio de traidores. Ahora comienza el verdadero juego. Déjame llevarte de vuelta a un apartamento en ruinas en Queens, donde Scarlett Hayes estaba a punto de descubrir que los depredadores más peligrosos son aquellos que te hacen creer que no pueden cazar. Si esta historia te llega al alma, dale al botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte ni un momento. Porque en este mundo, los que esperan en silencio siempre golpean más fuerte. El apartamento estaba en el 5.º piso de un edificio en ruinas en Queens, un lugar donde la escalera olía a orina
y las paredes estaban manchadas con manchas de moho que se extendían como heridas que nunca sanaban. Scarlett Hayes empujó la puerta oxidada y entró. Sus manos aún ardían después de estar sumergidas en agua con jabón durante 12 horas seguidas. Acababa de terminar su turno en el restaurante. Antes de eso, había pasado 6 horas de pie en un salón de manicura y antes de eso, 4 horas limpiando edificios de oficinas a las 4 de la madrugada. Y su cuerpo le dolía tanto que ya no recordaba lo que era no sentir dolor. Pero en el momento en que vio a su padre sentado allí, en el sofá roto, con una botella de whisky barato en la mano y esa sonrisa que había aprendido a odiar a lo largo de los años, supo que esa noche no terminaría con el cansancio habitual. Robert Hayes levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol, pero brillando con algo que Scarlett nunca había visto antes. Esperanza, o quizás el alivio de un hombre a punto de liberarse de una carga. Le indicó con un gesto que se sentara y le dijo que tenía buenas noticias, las mejores en años, que todo estaba a punto de cambiar, que estaban a punto de ser libres. Scarlett no se sentó. Se quedó allí de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, y le preguntó con voz fría como el acero que había hecho. Robert Hayes se rió, la risa de un borracho que ya no conoce la vergüenza, y dijo que había encontrado una forma de borrar la deuda de $5 millones, que ya nadie vendría a golpear la puerta con amenazas, que Scarlett no tendría que trabajar como una mula hasta morir. Ella miró a su padre y sintió un escalofrío recorrerle la espalda porque sabía que en este mundo nada era gratis, especialmente la libertad. Volvió a preguntarle qué había hecho, y esta vez su voz no era fría, sino que temblaba con algo parecido al miedo. Robert Hayes dejó la botella de whisky sobre la mesa y miró a su hija con una expresión que probablemente él consideraba afectuosa, pero que en realidad no era más que cobardía disfrazada, y dijo que Gabriel Ashford quería casarse con ella. La habitación se quedó en silencio. Scarlett oía los latidos de su corazón en los oídos. Oía el zumbido del viejo aire acondicionado del apartamento vecino. Oía el tráfico de la calle, pero ya no podía oír nada que le importara. Gabriel Ashford. El nombre resonaba en su mente como una sentencia de muerte. El rey lisiado. Así es como le llamaba la gente. El hombre en silla de ruedas tras la explosión de su coche hacía 3 años. El hombre que, según los rumores, había perdido el control tanto de su cuerpo como de su mente. El hombre, susurraba la gente, necesitaba a alguien que le limpiara la baba todos los días. Miró a su padre y le preguntó con voz quebrada si la estaba vendiendo, aun si así era como pagaba su deuda. Si después de todo lo que le había quitado, ahora también le quitaba su futuro. Robert Hayes no miraba a los ojos a su hija. Fijó la vista en el suelo sucio y murmuró que era la única oportunidad, que si ella no aceptaba, morirían. Que los tiburones solitarios no esperarían más, que no era una elección, sino una cuestión de supervivencia. Scarlett sintió como si alguien le estuviera estrangulando. Pensó en los últimos 9 años. 9 años trabajando como una bestia para pagar deudas que ella nunca había contraído. 9 años soportando palizas de acreedores que exigían un dinero que su padre no tenía. 9 años viviendo en el agujero que su padre había cavado y en el que la había empujado. Y ahora, después de todo eso, él estaba allí con una botella de whisky en la mano y le decía que tenía que casarse con un para salvarlo. Ella quería gritar, romperlo todo, agarrar a su padre por el cuello y preguntarle por qué. ¿Por qué la había traído a este mundo si era solo para venderla como mercancía? Pero Scarlett no hizo nada de eso. Hacía tiempo que había aprendido que gritar no cambiaba nada, que las lágrimas no ablandaban el corazón de quienes no tenían corazón, que en este mundo solo podía confiar en sí misma. Miró a su padre con ojos fríos como el hielo y le preguntó cuándo Robert Hayes respondió que al día siguiente la llevarían a la finca Ashford para conocerlo, y si todo salía bien, la boda se celebraría en una semana. Scarlett asintió, no porque lo aceptara, sino porque entendía que en ese momento no tenía fuerzas para luchar. Pero en lo más profundo de su ser comenzó a arder un fuego, el fuego que había mantenido latente durante 9 años. El fuego del odio, de la espera,
de la promesa de que algún día todos los que la habían hecho sufrir pagarían por ello. Esa noche, Scarlett no durmió. Se tumbó en la cama desgastada, con un colchón tan fino que podía sentir cada barra metálica del somier presionándole la espalda. Miró fijamente al techo, manchado de marcas de agua que se extendían, y dejó que los recuerdos la llevaran de vuelta a la noche en que su vida realmente terminó. 9 años antes, en un apartamento miserable igual que este. Ella tenía 18 años y Ryan 14. Su hermano menor era un chico delgado con ojos marrones como los de su madre y una sonrisa que podía iluminar incluso los días más oscuros. A Ryan le encantaba leer, le encantaba soñar con que algún día sería médico, le encantaba sentarse junto a la ventana y contarle a Scarlett las estrellas sobre las que había leído en la biblioteca. Esa noche, mientras Scarlett hacía los deberes de la universidad comunitaria, aferrándose a una frágil esperanza de un futuro mejor, la puerta se abrió de una patada y entraron 3 hombres, grandes, tatuados, con ojos fríos como serpientes venenosas. Su padre, Robert Hayes, estaba detrás de ellos con la cabeza gacha y los hombros temblando. Scarlett recordaba claramente cómo no se atrevía a mirarla a los ojos, cómo se retiraba a un rincón como una rata aterrorizada. Mientras los hombres se acercaban a Ryan, ella gritó y se apresuró a ponerse delante de su hermano, exigiendo saber qué querían y amenazando con llamar a la policía. Uno de ellos se rió, una risa hueca que nunca llegó a sus ojos, y dijo que su padre les debía una gran suma de dinero, que había firmado un acuerdo para utilizar al chico para saldar la deuda, que se trataba de un negocio y que ella no debía interferir. Scarlett se volvió hacia su padre, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que pudiera demostrar que todo aquello era solo una pesadilla. Pero Robert Hayes mantuvo la cabeza gacha, siguió temblando, siguió en silencio, y ella lo entendió. Entendió que su padre realmente había vendido a su hermano a unos traficantes para pagar su deuda de juego. Ryan empezó a llorar, aferrándose a su brazo y llamándola con pánico. Scarlett lo rodeó con sus brazos, protegiéndolo con su cuerpo, jurando que primero tendrían que pasar por encima de su cadáver. Uno de los hombres se adelantó y le dio un puñetazo en plena cara, un golpe tan fuerte que la tiró al suelo, con sangre brotando de su labio partido. Ryan gritó e intentó alcanzarla, pero los otros 2 hombres lo agarraron. Scarlett se obligó a levantarse y se abalanzó sobre ellos, arañando, mordiendo, golpeando con todas sus fuerzas. Pero solo era una chica de 18 años luchando contra 3 hombres grandes entrenados para infligir dolor. La empujaron, la estrellaron contra la pared con tanta fuerza que su cabeza golpeó el hormigón y todo se volvió borroso. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de Ryan. Sus ojos marrones se llenaron de lágrimas y terror, y su boca gritaba su nombre mientras lo arrastraban fuera de la puerta. Lo último que oyó fue su llanto, sus súplicas, su voz llamándola como si ella fuera la única que pudiera salvarlo. Pero ella no lo salvó. Cuando Scarlett se despertó, Ryan se había ido. Su padre estaba sentado en un rincón bebiendo y sollozando, diciendo que no había tenido otra opción, que habrían matado a toda la familia si no hubiera pagado la deuda, que Ryan estaría bien. Scarlett no dijo ni una palabra. Se levantó, con la sangre aún brotando de la herida en la cabeza. Entró en el baño, se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Esa noche, lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que le ardía la garganta y tenía los ojos hinchados y cerrados. Y después de esa noche, nunca volvió a llorar. Durante 9 años buscó a Ryan por todos los medios posibles. Fue a la comisaría y se rieron de ella por no tener pruebas. Contrató a investigadores privados y perdió todos sus ahorros sin obtener ningún resultado. Deambuló por calles oscuras, bares mugrientos, lugares donde sabía que operaban los traficantes, con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero Ryan había sido engullido por la oscuridad sin dejar rastro. Y ahora, tumbada allí en la oscuridad, sabiendo que al día siguiente la entregarían a un desconocido como si fuera un objeto, Scarlett sintió que la larga cicatriz de su espalda
Recuerdo de cuando un acreedor la amenazó con un cuchillo porque no tenía dinero para pagar, comenzaba a picarle y a arder como si acabaran de grabarla en su piel. Cerró los ojos y se preguntó dónde estaría Ryan ahora, si seguiría vivo, si aún la recordaría. Entonces pensó en su padre, durmiendo plácidamente en la habitación de al lado, sin saber que en el corazón de su hija ya se había firmado una sentencia de muerte. Scarlett no sabía a dónde la llevaría este matrimonio. No sabía qué tipo de hombre era realmente Gabriel Ashford. No sabía si viviría o moriría, pero sabía una cosa. Algún día, de una forma u otra, Robert Hayes pagaría por lo que le había hecho a Ryan, a ella, a esta familia, y cuando llegara ese día, ella se quedaría allí de pie y lo vería derrumbarse sin derramar una sola lágrima, porque él le había quitado todas sus lágrimas hacía 9 años. El coche negro recogió a Scarlett a la mañana siguiente. Un reluciente Rolls Royce aparcado frente al edificio en ruinas de Queens, como un dios de otro mundo perdido en el infierno. Salió del apartamento sin mirar atrás a su padre, sin decir adiós, dejando atrás nada más que el frío silencio que había cultivado durante 9 años. El trayecto de Queens a Manhattan solo duró 40 minutos, pero para Scarlett fue como viajar a través de dos mundos completamente diferentes. De calles sucias, llenas de basura y personas sin hogar, a avenidas arboladas enmarcadas por rascacielos y tiendas de lujo. Cuando el coche se detuvo frente a la finca Ashford, Scarlett tuvo que controlar su rostro para no revelar su sorpresa. No era una casa, era un palacio gótico en el corazón de Manhattan, con agujas afiladas que perforaban el cielo gris, vidrieras que brillaban bajo la débil luz del sol y una enorme puerta de hierro adornada con la imagen de dos leones rugientes. La puerta se abrió y el coche se deslizó por el camino pavimentado de piedra hacia la entrada principal, donde dos hombres esperaban. El primer hombre que Scarlett vio parecía tener unos 45 años. Era alto y delgado, con el pelo canoso peinado hacia atrás y ojos del color del acero frío. Llevaba un impecable traje negro y estaba erguido como una regla, con las manos cruzadas delante del abdomen. Cuando Scarlett salió del coche, la miró de arriba abajo con una mirada que ella conocía muy bien. La mirada de alguien que evalúa la mercancía. Este es Victor Crane, anunció el conductor cuando Scarlett se acercó. El vicepresidente de Ashford Empire y el hombre que dirigía todas las operaciones comerciales en nombre del señor Ashford. Victor Crane no sonrió ni la saludó. Simplemente asintió con la cabeza y dijo que había llegado a tiempo. Al menos tenía una buena cualidad. Scarlett no respondió. Soportó su mirada sin pestañear, un hábito que había aprendido durante años de enfrentarse a acreedores, porque si mostraba miedo, la destrozarían. El segundo hombre era más joven, de unos 28 años, con el pelo rubio revuelto y un rostro atractivo sacado de una revista de moda. Pero sus ojos, esos ojos verdes, miraban a Scarlett de una manera que le daba ganas de retroceder. La forma en que un depredador mira a su presa, la forma en que un hombre mira a una mujer que cree que tiene derecho a poseer. Maxwell Crane se presentó con una amplia sonrisa, el hijo de Victor y el que la ayudaría a adaptarse a la vida allí. Se acercó, demasiado, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Scarlett, y luego dijo que su padre no le había mencionado que ella era tan hermosa, que era un desperdicio que una flor como ella se marchitara junto a alguien como Gabriel Ashford. Scarlett no retrocedió. Miró directamente a los ojos de Maxwell y respondió con una voz fría como el hielo que ella no era una flor y que, desde luego, no necesitaba que nadie la regara. Maxwell se rió a carcajadas, más divertido que ofendido. Luego se volvió hacia su padre y dijo, «Esta gata salvaje tenía garras». Victor Crane no se rió, simplemente estudió a Scarlett con una mirada calculadora y dijo que debían entrar. El señor Ashford estaba esperando. Al atravesar las enormes puertas de roble, Scarlett sintió como si estuviera entrando en otro mundo. Un mundo de mármol y lámparas de cristal, de pinturas antiguas y alfombras persas, de una riqueza tan abrumadora que hacía que el aire se sintiera pesado. Sin embargo, bajo ese deslumbrante lujo, percibió algo más, una atmósfera densa como la que precede a una tormenta,
una tensión latente que fluía bajo cada mirada, cada gesto, cada palabra. La finca era hermosa como una obra de arte. Pero Scarlett sabía que detrás del arte más bello, a menudo se escondían los secretos más oscuros, y ella estaba a punto de adentrarse en el corazón de esa oscuridad. Condujeron a Scarlett a través de largos pasillos, aparentemente interminables, flanqueados por retratos de los antepasados de los Ashford colgados en las paredes. Rostros severos con ojos que parecían seguir cada uno de sus pasos. Victor Crane caminaba delante con el paso decidido de un hombre acostumbrado a mandar, mientras que Maxwell se mantenía junto a Scarlett, tan cerca que ella podía oler su costosa colonia, una dulzura tan empalagosa que le daba náuseas. Por fin se detuvieron ante unas puertas de caoba con intrincadas tallas, y Victor llamó 3 veces antes de empujarlas para abrirlas. En el interior había una amplia biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, una chimenea que crepitaba suavemente en una esquina y sillas de cuero marrón oscuro dispuestas alrededor de una gran mesa de roble. Pero lo primero que vio Scarlett no fue el lujo de la habitación. Fue la silla de ruedas situada cerca de la ventana y el hombre sentado en ella. Gabriel Ashford parecía el fantasma de sí mismo. Ella había oído los rumores y se había preparado para lo que pudiera ver. Pero la realidad la dejó atónita por un momento. Tenía el pelo negro ligeramente largo, cayéndole sobre la frente, la piel pálida como si no hubiera visto la luz del sol en años, y los ojos grises fijos en la nada con una expresión vacía y apagada. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, la boca entreabierta y las manos apoyadas en los reposabrazos de la silla de ruedas temblaban como hojas en el viento otoñal. Detrás de la silla de ruedas había un hombre corpulento de unos 40 años con el rostro inexpresivo, que Scarlett supuso que era Marcus Cole, el guardaespaldas y cuidador de Gabrielle, del que había oído hablar a Victor en el coche. Victor Crane se acercó a la silla de ruedas y habló en voz alta y despacio, enfatizando cada palabra como si se dirigiera a un niño. «Gabrielle, esta es tu novia. Se llama Scarlett Hayes. ¿Te acuerdas? Hablamos de ella la semana pasada». Gabrielle parpadeó lentamente y giró la cabeza hacia Scarlett con el movimiento rígido de una marioneta movida por hilos. Luego abrió la boca y emitió una serie de sonidos entrecortados. Es preciosa, Victor, lo es». Maxwell se rió suavemente junto a Scarlett y le susurró al oído que ahora lo veía. Este era su futuro marido, un genio de los negocios que en su día hizo temblar a toda la costa este, y ahora no era capaz de terminar una frase. Patético, ¿verdad? Scarlett no respondió a Maxwell. Dio un paso adelante, se acercó a la silla de ruedas e hizo algo que nadie en aquella habitación parecía esperar. Miró directamente a los ojos de Gabriel Ashford, sin compasión, sin repugnancia, sin miedo, sino con la mirada serena de una persona que evalúa a otra. Y en ese momento, cuando sus miradas se cruzaron, Scarlett juró que vio algo. Un destello de luz brilló en esos sus ojos grises y apagados tan rápido que casi pensó que lo había imaginado, pero lo suficientemente claro como para grabarse en su mente. No era la mirada de un loco inestable. Era la mirada de un depredador que observaba desde las sombras. Gabriel balbuceó. Tú no me temes. Y su voz seguía quebrada y temblorosa. Pero esa pregunta no era la pregunta de un hombre que había perdido la cabeza. Scarlett respondió con calma que había vivido cosas que las pesadillas temían y que él no estaba en la lista de cosas por las que tenía que preocuparse. La habitación quedó en silencio. Victor Crane frunció el ceño, claramente molesto por la compostura de Scarlett. Maxwell dejó de sonreír y entrecerró los ojos con aire calculador. Y Gabriel Ashford miró a Scarlett con unos ojos que ella ya no estaba segura de que fueran vacíos. Entonces, la comisura de sus labios se levantó ligeramente, solo un poco, un movimiento tan pequeño que quizá ella fue la única que lo notó. Luego se volvió hacia Victor y dijo, con la voz aún entrecortada, pero de algún modo más clara que antes, «Quiero verla a solas antes de la boda». Victor protestó de inmediato, diciendo que Gabriel no necesitaba hacer eso, que todo ya estaba arreglado, que él se encargaría de todo. Pero Gabriel lo interrumpió.
Y esta vez no hubo tartamudeo, ni vacilación. Solo 4 palabras pronunciadas con una dureza que congeló a toda la sala. Sigo siendo el cabeza de esta familia, Victor. ¿Lo has olvidado? En ese momento, Scarlett vio cómo Victor Crane palidecía, cómo Maxwell se ponía rígido, cómo Marcus Cole sonreía levemente detrás de la silla de ruedas y comprendió que algo iba mal, que Gabriel Ashford no era tan sencillo como todos creían, que había entrado en un juego cuyas reglas no entendía. Sin embargo, de alguna manera sabía que su supervivencia dependía de lo rápido que las aprendiera. Esa noche, cuando la finca Ashford se sumió en la oscuridad y en un silencio tan denso que resultaba asfixiante, Marcus Cole apareció fuera de la sala de estar, donde Scarlett había sido alojada temporalmente, y le indicó que lo siguiera. Caminaron por pasillos desiertos, iluminados solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las altas ventanas. Sus pasos resonaban en los suelos de mármol como el latido constante de un corazón que espera que suceda algo. Marcus no habló, no dio explicaciones, simplemente la guió con una expresión tranquila, como si se tratara de una rutina nocturna. Por fin se detuvieron ante una puerta que Scarlett reconoció como el estudio donde había conocido a Gabriel esa misma tarde, y Marcus la abrió y se apartó sin decir palabra. Scarlett entró. La habitación estaba iluminada por el fuego que ardía en la chimenea, cuyas llamas bailaban y proyectaban extrañas sombras en las paredes y las estanterías. La silla de ruedas de Gabriel estaba colocada de espaldas a la puerta, frente al fuego, y ella solo podía ver la parte trasera de la silla y su cabello oscuro. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, y Scarlett se dio cuenta de que estaba sola con el rey lisiado en una habitación sellada. Se quedó allí esperando, sin decir nada, porque hacía mucho tiempo que había aprendido que quien hablaba primero solía ser quien perdía. Pasó un minuto, luego 2, luego 3, y el silencio se prolongó hasta volverse sofocante. Finalmente, la voz de Gabriel lo rompió, todavía tartamudeando, todavía entrecortada. Sin embargo, en esa oscuridad y quietud tenía un peso diferente. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Scarlett respondió con una honestidad que no tenía intención de ocultar, que no tenía otra opción, que su padre la vendió para pagar sus deudas, que estaba allí porque era la única forma de sobrevivir, no por amor, compasión o cualquier otra cosa noble por el estilo. Se produjo otra pausa. Entonces Gabriel volvió a preguntar, ¿no me quieres? Scarlett casi se rió ante la pregunta, pero se contuvo y le dijo que no lo conocía lo suficiente como para quererlo u odiarlo. Pero no iba a mentir. Odiaba las mentiras más que nada en el mundo. La silla de ruedas giró lentamente y Gabriel se volvió hacia ella a la luz del fuego. Su rostro seguía pálido. Sus ojos seguían pareciendo apagados, pero había algo más en ellos, una concentración que ella no había visto antes. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta que tenía sobre el regazo y sacó un sobre grueso que luego tiró al suelo delante de Scarlett. $100,000, dijo Gabriel, esta vez sin tartamudear. Suficiente para que huyas y empieces una nueva vida donde quieras. México, Canadá, Europa. Nadie te buscará. Scarlett miró el sobre y luego volvió a mirar a Gabriel. Su corazón latía con fuerza en su pecho porque esto era una vía de escape, una oportunidad con la que nunca se había atrevido a soñar. Libertad, $100,000 eran suficientes para desaparecer, suficientes para empezar de nuevo, suficiente para evitar casarse con un hombre al que no conocía de verdad. Pero entonces pensó en Ryan. Si huía, nunca encontraría a su hermano. Si huía, perdería toda oportunidad de conseguir los recursos que necesitaba para la búsqueda. Y si huía, Victor Crane mataría a su padre. Y por mucho que odiara a Robert Hayes, no quería cargar con esa deuda de sangre durante el resto de su vida. Se agachó, recogió el sobre y se dirigió hacia Gabriel. Se detuvo justo delante de la silla de ruedas, lo suficientemente cerca como para ver el fuego reflejado en sus ojos grises, y luego volvió a colocar el sobre en su regazo. Le dijo que no necesitaba su dinero para huir, que si hubiera querido huir, lo habría hecho hacía mucho tiempo, que estaba allí por sus propios motivos,
y que esos motivos eran más importantes que la libertad. Gabrielle la miró, y esta vez ella supo que no se lo estaba imaginando. La comisura de sus labios se curvó en una pequeña sonrisa, la primera sonrisa que había visto en ese rostro, y no era la sonrisa de un hombre inestable, sino de alguien que acababa de encontrar lo que buscaba. Gabriel dijo, con voz aún suave, pero más clara que nunca: «Eres muy interesante, Scarlett Hayes. En nuestra noche de bodas, comprenderás por qué te elegí». Luego volvió a girar su silla de ruedas hacia la chimenea. La reunión había terminado y Scarlett salió del estudio con el corazón acelerado y una sola pregunta resonando sin cesar en su mente: ¿quién era realmente Gabriel Ashford? La boda tuvo lugar 3 días después en la capilla privada de la finca de los Ashford, un espacio magnífico con altos techos abovedados adornados con frescos clásicos y enormes vidrieras que dejaban entrar la luz del atardecer como sangre diluida. Scarlett se miró en el espejo con un vestido de novia blanco que no le habían dejado elegir, contemplando a la mujer desconocida que le devolvía la mirada y preguntándose si aquello era una boda o un funeral. No había invitados por su parte. No había ningún padre porque a Robert Hayes no se le había permitido aparecer. No había amigos porque ella no tenía ninguno. No había nadie que le perteneciera en una sala llena de extraños con miradas frías y sonrisas falsas. Los invitados eran todos personajes poderosos del mundo del hampa de Nueva York. Jefes, contrabandistas, políticos corruptos, todos reunidos para presenciar cómo el rey lisiado se casaba con una chica desconocida de Queens. Susurraban a sus espaldas palabras crueles que no se molestaban en ocultar, diciendo que no era más que una mercancía barata comprada a precio de ganga, que Gabriel Ashford debía de estar realmente desesperado para elegir a alguien como ella, que este matrimonio no era más que la farsa de un loco. Scarlett lo oía todo y no decía nada. Estaba acostumbrada a que la humillaran, a que la menospreciaran, a tragarse el dolor y seguir adelante. Cuando entró sola en la capilla, sin nadie que la acompañara, Gabrielle ya estaba allí, en su silla de ruedas, al final del pasillo, con la cabeza ladeada como siempre, y Marcus Cole detrás de él, como una estatua de piedra. Victor Crane estaba junto a Gabriel, más como un guardián que como un padrino, con sus fríos ojos grises siguiendo cada paso de Scarlett con un cálculo indudable. La ceremonia fue breve y fría, como la propia finca. El sacerdote recitó las oraciones con un tono monótono, como si leyera un contrato comercial, y tal vez eso era exactamente lo que era. Cuando llegó el momento de los votos, Scarlett se arrodilló junto a la silla de ruedas y tomó la mano de Gabriel. Era más cálida y firme de lo que esperaba. No temblaba como sugería su aspecto, y una vez más sintió esa extraña contradicción. Gabriel tartamudeó sus votos con voz quebrada. Pero cuando llegó a las palabras «hasta que la muerte nos separe», su voz se volvió de repente firme y clara, y sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que le robó el aliento. Entonces, el momento pasó tan rápido como había llegado. Gabriel volvió a su familiar actitud ausente, y Scarlett se preguntó cuánto de lo que había visto había sido producto de su imaginación. Después de la ceremonia, mientras los invitados bebían champán y conspiraban en las sombras, Victor Crane se acercó a Scarlett y le apretó la mano con tanta fuerza que le dejó un moratón. Le susurró al oído con una voz dulce como la miel, pero fría como el hielo, dándole la bienvenida a la familia y diciéndole que esperaba que supiera cuál era su lugar, ya que las novias que no lo sabían solían tener un final muy desafortunado. Scarlett lo miró a los ojos y le respondió que había sobrevivido al infierno, que él no era lo más aterrador a lo que se había enfrentado jamás. Victor sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Luego le soltó la mano y se alejó. Maxwell apareció inmediatamente después, bloqueándole el paso con su amplia sonrisa y su familiar mirada depredadora. Le dijo que siempre que necesitara a un hombre de verdad, sabía dónde encontrarlo, que esa noche seguramente se sentiría muy sola junto a alguien como Gabriel. Scarlett no respondió. Pasó junto a él como si no existiera. Pero en su interior, la lista de aquellos que algún día tendrían que pagar acababa de ganar 2 nuevos nombres.
La suite nupcial estaba situada en la planta más alta de la finca. Una amplia habitación con techos altos, cortinas de terciopelo rojo oscuro y una cama king size vestida con sábanas de seda blanca como la nieve. Cientos de velas ardían por toda la habitación. Sus llamas bailaban y proyectaban sombras inquietantes en las paredes, y el aroma de las rosas flotaba en el aire como si alguien intentara crear romanticismo para algo que no lo era en absoluto. Scarlett entró sola en la habitación, la puerta se cerró detrás de ella con un suave clic y vio la silla de ruedas de Gabriel junto a la ventana, de espaldas a ella, igual que la noche anterior en el estudio. Respiró hondo y se dijo a sí misma que, pasara lo que pasara esa noche, lo soportaría. Había sobrevivido a cosas peores que esto. No se derrumbaría. Se dirigió al centro de la habitación y se detuvo, esperando, sin saber qué esperaba, pero sintiendo en lo más profundo de su ser que esa noche no transcurriría como se había preparado para ello. Entonces oyó el sonido, el chirrido metálico de las ruedas contra el suelo, pero no era el sonido de la silla moviéndose, sino el sonido de alguien levantándose de ella. El corazón de Scarlett dio un vuelco. Vio la sombra de Gabriel proyectada contra la pared, y esa sombra estaba cambiando, estirándose hacia arriba, erigiéndose. No, no puede ser, se dijo a sí misma. Él no podía caminar, estaba paralizado. Era el rey lisiado, todo el mundo lo decía, pero entonces Gabriel Ashford se dio la vuelta, y Scarlett sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Estaba de pie. Gabriel Ashford estaba de pie ante ella, con sus propias piernas, 1,85 m de altura, hombros anchos, músculos tensos bajo su camisa blanca, sin un solo rastro de la enfermedad que le habían mostrado durante días. Se acercó a ella, con movimientos firmes y autoritarios, sin tropiezos, sin debilidad, solo con el poder bruto de un depredador que se acerca a su presa. Scarlett retrocedió hasta que su espalda tocó la pared, y se dio cuenta de que estaba temblando, no por miedo, sino por la conmoción, por el colapso total de todo lo que creía saber. Gabriel se detuvo justo delante de ella, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su aliento, lo suficientemente cerca como para ver que sus ojos grises eran ahora afilados como cuchillas. No quedaba ni rastro de vacío en ellos. Cuando habló, su voz ya no era entrecortada ni tartamuda, sino grave, clara y llena de autoridad. 3 años, dijo. 3 años sentado en esa silla de ruedas para que creyeran que estaba acabado. Scarlett no podía hablar, solo podía mirarlo fijamente, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Gabriel continuó, con una voz fría como el acero, pero ardiente como el fuego. 3 años vi cómo se reían, vi cómo destrozaban mi imperio. Los vi darme palmaditas en el hombro como si fuera un niño lamentable. 3 años dejé que creyeran que mi mente se había destrozado junto con mis piernas. Levantó la mano, tocó la barbilla de Scarlett y le levantó la cara para que tuviera que mirarlo directamente a los ojos. No tenía ni idea, susurró Gabriel, de que yo estaba observando, escuchando, registrando cada nombre, cada traición, cada acto de traición en un libro de contabilidad negro que algún día llegaría a su fin. Scarlett recuperó por fin la voz y una sola palabra se le escapó de los labios. ¿Por qué? Gabriel sonrió, la primera sonrisa verdadera que ella había visto en ese rostro. Y no era cálida, era fría, peligrosa y terriblemente hermosa. Porque Victor Crane intentó matarme, respondió Gabriel. La explosión del coche hace 3 años. Él era el responsable. Quería mi imperio, mi poder, todo lo que había construido, y pensó que lo había conseguido. Inclinó la cabeza, estudiando a Scarlett con curiosidad. Pero sobreviví, continuó Gabriel, y decidí que si querían un rey lisiado, les daría un rey lisiado. Dejaría que se sintieran cómodos, que se rebelaran, que cometieran errores, y cuando llegara el momento, me levantaría y lo quemaría todo hasta los cimientos. Scarlett lo entendió. Entonces lo entendió todo. La silla de ruedas no era una prisión, era un camuflaje. La enfermedad no era una debilidad, era un arma.
Gabriel Ashford no era una víctima, era un depredador esperando en la oscuridad. Y ahora estaba ante ella, alto y peligroso, y nada parecido a lo que ella había imaginado. Y ella no sabía qué se suponía que debía sentir. Miedo o alivio o algo completamente diferente que no se atrevía a nombrar. Gabriel la miró, con sus ojos grises profundos, como un abismo sin fondo, y dijo las palabras que ella recordaría por el resto de su vida. Ahora el juego realmente comienza. Gabriel se acercó a la pequeña mesa junto a la ventana, sirvió un vaso de whisky y se lo entregó a Scarlett. «Necesitas esto», dijo, y ella lo tomó con las manos que aún temblaban por la conmoción. Se sirvió otra copa y se sentó en el sillón frente a ella. No la silla de ruedas que lo había tenido prisionero durante 3 años, y comenzó a contarle la historia que ella necesitaba oír. «Hace 3 años», dijo Gabriel, con voz baja y tranquila, como si estuviera hablando de la vida de otra persona en lugar de la suya. «Estaba en la cima de mi poder. El imperio Ashford controlaba la mitad de Nueva York. Desde los puertos hasta los casinos, desde los bienes raíces hasta las rutas de transporte más rentables de la costa este. Lo tenía todo y creía que era intocable». Tomó un sorbo de whisky, la luz de las velas reflejándose en sus profundos ojos grises. «Pero me equivoqué», continuó Gabriel. «No vi al enemigo que estaba a mi lado. Victor Crane, el hombre que mi padre sacó de las calles cuando no era más que un niño de la calle. El hombre en quien confiaba como a un hermano. El hombre al que le entregué la mitad de mi imperio para que lo dirigiera». Scarlett escuchó, tomó un pequeño sorbo de whisky y sintió cómo el calor se extendía por su garganta, estabilizándola lo suficiente como para procesar lo que él estaba revelando. Esa noche volvía de una reunión. Gabriel dijo que Marcus conducía, como siempre. Cuando nos detuvimos en el semáforo en rojo de la calle 52 con Madison Avenue, el coche explotó. Hizo una pausa, con la mirada fija en el vacío, como si lo estuviera viendo todo de nuevo. «Recuerdo el fuego», dijo Gabriel en voz más baja. «Recuerdo el sonido del metal desgarrándose. Recuerdo el olor a gasolina y sangre. Recuerdo la sensación de que todo el mundo estaba explotando a mi alrededor. Marcus me sacó de los restos del accidente. Estaba gravemente herido, pero aún así se obligó a llevarme al hospital, y esa es la única razón por la que sigo vivo». Scarlett preguntó en voz baja cómo sabía que Victor estaba detrás de todo eso. Gabriel sonrió sin calidez. «Porque en el hospital, mientras yo aún estaba en coma, Marcus escuchó a Victor hablando por teléfono con alguien. Dijo que el trabajo estaba hecho. Dijo que Gabriel Ashford nunca despertaría. Dijo que el imperio era suyo ahora». Gabriel dejó su vaso y miró directamente a los ojos de Scarlett. Cuando desperté, dijo, «Los médicos me dijeron que tenía suerte de estar vivo. Dijeron que tal vez nunca volvería a caminar. Dijeron que mi cerebro podría estar dañado. Y fue entonces cuando me di cuenta de que era una oportunidad. La única oportunidad de descubrir a todos los que me habían traicionado». Scarlett lo entendió. Entonces susurró, «Fingiste estar lisiado para que bajasen la guardia». Gabriel asintió. «Dejé que creyeran que Gabriel Ashford estaba muerto, no en cuerpo sino en espíritu. Me senté en esa silla de ruedas e interpreté el papel de un hombre que no podía controlar su cuerpo ni su mente. Dejé que me dieran palmaditas en el hombro y me hablaran como si fuera un niño. Me tragué esa humillación todos los días porque sabía que algún día lo pagarían, 1000 veces más». Se levantó, caminó hasta el armario de roble que había en la esquina, abrió un cajón oculto y sacó un cuaderno encuadernado en cuero negro. «Este es el libro negro», dijo Gabriel mientras se lo entregaba a Scarlett. «Durante 3 años, en plena noche, mientras la familia dormía y Marcus vigilaba mi puerta, he anotado todo, cada nombre, cada transacción, cada reunión secreta, cada momento de traición que creían que yo no veía». Scarlett abrió el cuaderno y vio páginas llenas de líneas escritas a mano con letra clara, nombres, números escritos con palabras, fechas, lugares, todo organizado con la precisión de una acusación a la espera de ser leída en voz alta. Victor Crane, James Sterling, el senador Thomas Harrington. Gabriel pronunció cada nombre,
y docenas más. Todos ellos participaron en el intento de derrocarme. Todos ellos se están repartiendo lo que creen que ya no puedo proteger. Cogió el cuaderno y lo cerró de golpe con un sonido seco, como la tapa de un ataúd. He esperado 3 años, dijo Gabriel. 3 años recopilando pruebas. 3 años planeando este momento y ahora tengo todo lo que necesito. Todo excepto una cosa. Una persona de la que nunca sospecharán. Alguien que puede moverse libremente en un mundo del que yo estaba excluido. Alguien que puede ser mis ojos y mis oídos donde una silla de ruedas no puede llegar. Scarlett lo entendió. Dejó su whisky y se puso de pie frente a él. Por eso me necesitas, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Necesitas una esposa a la que nadie tome en serio, una chica desconocida de Queens a la que ignorarán, un peón en el tablero que nadie cree que pueda amenazarles. Gabriel la miró y por primera vez en toda la noche, sus ojos mostraron algo parecido al respeto. Entiendes rápido, dijo. Esa es una de las razones por las que te elegí, pero no es la única. Scarlett miró a Gabriel con los ojos entrecerrados y le preguntó cuál era la otra razón. Gabriel dejó el libro de contabilidad negro sobre la mesa y se acercó a la ventana, contemplando el cielo nocturno de Manhattan, donde las luces brillaban como millones de estrellas artificiales. Llevo 2 años observándote, dijo sin volverse. Desde que apareciste por primera vez en la lista de personas a las que tu padre debía dinero. Sé que tienes 3 trabajos y que trabajas todos los días. Sé que los acreedores te han golpeado. Sé que tienes una cicatriz en la espalda porque un pedazo de basura te amenazó con un cuchillo porque no tenías dinero para pagar. Scarlett sintió un escalofrío, no por miedo, sino por darse cuenta de que la habían observado durante tanto tiempo sin que ella lo supiera. Gabriel se volvió hacia ella y sus ojos grises reflejaban algo parecido a la admiración. Pero la razón por la que te elegí no es porque soportes el dolor. Bueno, dijo él, es porque nunca te rindes. Te vi frente a un acreedor que te doblaba en tamaño. Vi cómo te abofeteaba, te escupía, y tú no bajaste la cabeza. Lo miraste como si fuera un gusano, y entonces supe que eras la mujer que necesitaba. Scarlett no sabía cómo reaccionar ante esa confesión. Se quedó allí de pie, sintiendo algo extraño que le subía por el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de ser vista, de ser reconocida, de ser valorada por lo que realmente era. Entonces Gabriel continuó, y lo que dijo a continuación detuvo todos los pensamientos de su mente. Y sé lo de Ryan, dijo Gabriel, con voz más suave ahora, como si comprendiera el peso de ese nombre. Scarlett sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. No podía respirar, no podía pensar, solo podía mirarlo con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos. Ryan, susurró, y el nombre salió de su boca como una plegaria. Mi hermano. ¿Qué sabes de mi hermano? Gabriel se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver cada rasgo de su rostro a la luz de las velas. Sé que tu padre lo vendió a unos traficantes hace 9 años, dijo Gabriel. Sé que lo has buscado durante 9 años sin resultados. Sé que gastaste todos tus ahorros en contratar investigadores, que fuiste a los lugares más peligrosos de Nueva York en busca de pistas, que hiciste todo lo que una chica sin poder y sin dinero podía hacer. Las lágrimas brotaron de los ojos de Scarlett, las primeras lágrimas en 9 años, pero las secó con rabia, porque había jurado no llorar nunca delante de nadie. ¿Sabes dónde está? Preguntó con voz temblorosa, pero con los ojos ardientes. ¿Sabes dónde está mi hermano, verdad? Gabriel asintió lentamente. Sí, y si demuestras que eres digna, te lo daré todo. No solo información, sino al propio Ryan, vivo y a salvo. Scarlett sintió que las rodillas le temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Miró a Gabriel y comprendió que ese era el verdadero trato. No un matrimonio por dinero o por estatus, sino una alianza basada en la necesidad mutua. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, con voz firme de nuevo. ¿Qué quieres que haga a cambio de Ryan? Gabriel dijo que necesitaba un aliado, un compañero, alguien que estuviera a su lado cuando quemara a todos los traidores.
Necesitaba sus ojos y sus oídos en lugares a los que él no podía acceder. Necesitaba su lealtad absoluta hasta que esta guerra terminara. Scarlett permaneció en silencio durante un largo rato. Pensó en Ryan, en 9 años de sufrimiento, en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía recuperar. Entonces miró directamente a los ojos de Gabriel y dijo que aceptaba, pero que tenía una condición. Gabriel arqueó una ceja y le preguntó cuál era. Victor Crane, dijo Scarlett, con voz fría como el hielo. Cuando lo derroques, quiero verlo. Quiero estar allí cuando se dé cuenta de que todo lo que ha construido se está derrumbando. Quiero que sepa que la chica a la que trató como basura ha contribuido a su destrucción. Gabriel la miró y esta vez la sonrisa que se dibujó en su rostro no era fría. Tenía algo casi cálido, casi complacido, casi orgulloso. «Eres la esposa perfecta para mí», dijo Gabriel. Luego le tomó la mano, la llevó a sus labios y le dio un suave beso en el dorso, como un voto. El acuerdo estaba sellado. A partir de ahora, somos aliados, socios, marido y mujer, de la única manera que importa, de la manera que solo nosotros entendemos. Las semanas siguientes pasaron como un extraño sueño del que Scarlett no estaba segura de querer despertar. Durante el día seguía desempeñando el papel de esposa devota del rey lisiado, empujando la silla de ruedas de Gabriel por los pasillos de la mansión, atendiéndolo bajo la atenta mirada de Victor Crane y sus hombres, bajando la cabeza y guardando silencio como una novia que conoce su lugar. Pero por la noche, cuando se cerraba la puerta del dormitorio y la oscuridad envolvía la finca Ashford, surgía una Scarlett completamente diferente. Gabriel le enseñó todo. Le enseñó a observar, no solo a mirar, sino a ver de verdad, a reconocer las mentiras a través de los más mínimos movimientos de los músculos faciales, a leer el lenguaje corporal para saber quién era una amenaza y quién podía convertirse en un aliado. «Has nacido para esto», le dijo Gabriel una noche cuando Scarlett interpretó correctamente el estado emocional de 3 sirvientes simplemente por la forma en que caminaban en las imágenes de vigilancia. «Tienes ojos de depredadora sin siquiera saberlo». Scarlett no sabía si era un cumplido o una advertencia, pero sintió que algo cálido se extendía por su pecho cuando él lo dijo. Las largas noches juntos se convirtieron poco a poco en algo que ella esperaba con ilusión. Se sentaban en el estudio con vasos de whisky mientras Gabriel le hablaba de su imperio, de los años que había pasado construyéndolo a partir de las cenizas que había dejado su padre, de las decisiones despiadadas que se había visto obligado a tomar para sobrevivir en los bajos fondos. No se pintaba a sí mismo como un héroe, no fingía tener las manos limpias. Le contaba la cruda verdad y dejaba que ella juzgara por sí misma. Y Scarlett, que había visto el lado más oscuro de la humanidad desde que era muy joven, no juzgó. Escuchó y comprendió que, en este mundo, a veces los monstruos eran los únicos que podían protegerte de otros monstruos. Luego fue su turno. Le habló de su madre, del cáncer que se llevó a la única mujer que la había amado incondicionalmente. Le habló de su padre, de cómo pasó de ser un hombre débil a convertirse en un demonio del juego tras la muerte de su madre. Le habló de Ryan, del hermano al que no pudo proteger, de los 9 años que pasó viviendo con la culpa y el dolor de haber visto cómo se lo llevaban delante de ella. Le contó todo sin llorar, porque hacía tiempo que sus lágrimas se habían secado, pero su voz temblaba y apretaba las manos con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Gabriel no habló mientras ella hablaba. Se limitó a escuchar, sin apartar sus ojos grises de su rostro. Y cuando ella terminó, él hizo algo que ella no esperaba. Extendió la mano y le tomó la suya, sin decir nada, solo sosteniéndola con firmeza en su cálido abrazo, como una promesa que no necesitaba palabras. En ese momento, Scarlett se dio cuenta de que algo estaba cambiando entre ellos. Algo más allá del acuerdo y la alianza. Algo peligroso y hermoso que no se atrevía a nombrar. Comenzó a notar pequeñas cosas de Gabriel que no había visto antes. La forma en que siempre se aseguraba de que comiera bien, porque sabía que una vez se saltó comidas para ahorrar dinero. La forma en que ordenaba los libros que le gustaban en la estantería de su dormitorio. La forma en que sus ojos grises se suavizaban cada vez que la miraba, aunque su rostro permaneciera frío frente a los demás.
Y Gabriel también estaba cambiando. Scarlett podía sentirlo. Empezó a pedirle su opinión sobre decisiones importantes. Empezó a compartir preocupaciones que no le contaba a nadie más. Empezó a verla no solo como una aliada, sino como una igual. Una noche, mientras revisaban las imágenes de las cámaras de vigilancia en busca de pruebas de la conspiración de Victor, Scarlett se quedó dormida accidentalmente sobre el hombro de Gabrielle, agotada. Cuando se despertó varias horas más tarde, se dio cuenta de que estaba tumbada en la cama con una manta cuidadosamente colocada sobre ella, y Gabriel estaba sentado en el sillón junto a la cama mirándola con una expresión que no podía explicar. Él no dijo nada. Simplemente se levantó y salió de la habitación. Pero Scarlett lo había visto. Había visto lo que Gabriel intentaba ocultar tras su muro de hielo, y eso hizo que su corazón se acelerara de una forma a la que no estaba acostumbrada. Se dijo a sí misma que solo se trataba de un trato, que estaba allí por Ryan, que no podía permitir que las emociones nublaran su juicio. Pero con cada noche que pasaba, le resultaba más difícil creer en esa seguridad. Y Scarlett se dio cuenta de que estaba entrando en un territorio más peligroso que cualquier guerra con Victor Crane, el territorio del corazón. La fiesta se celebró en la finca Ashford un sábado por la noche, un evento que Victor Crane había organizado para fortalecer sus lazos con sus socios del Hampa y, por supuesto, para seguir afirmando su autoridad mientras Gabrielle seguía en su silla de ruedas. Scarlett estaba de pie junto a su marido con un vestido de noche negro que Gabrielle había elegido para ella. El escote era lo suficientemente pronunciado como para resultar elegante sin ser ostentoso. Su cabello estaba recogido para revelar su pálido cuello, y los pendientes de diamantes que llevaba valían más que todo lo que había ganado en 9 años de trabajo incansable. Desempeñó su papel a la perfección, permaneciendo en silencio detrás de la silla de ruedas de Gabriel, bajando la cabeza modestamente cada vez que alguien se acercaba para saludarlos, fingiendo no ser más que un inofensivo adorno junto al rey lisiado. Pero sus ojos no dejaban de observar, memorizando cada rostro, cada conversación, cada apretón de mano significativo, aplicando todo lo que Gabriel le había enseñado durante las últimas semanas. Entonces apareció Maxwell Crane. Se acercó con una copa de champán en la mano y su familiar sonrisa de satisfacción, el pelo rubio peinado cuidadosamente hacia atrás y un costoso traje gris que ceñía un cuerpo cuidadosamente esculpido por el entrenamiento. Ni siquiera miró a Gabriel como si éste no existiera, sino que se detuvo directamente frente a Scarlett y le dijo que estaba impresionante esa noche, que era una pena que una flor como ella se marchitara junto a un tronco podrido. Scarlett no respondió. Simplemente lo miró con la fría mirada que había cultivado durante 9 años. Pero Maxwell no era de los que se desanimaban. Se acercó, invadiendo descaradamente su espacio personal, y le susurró que sabía que se sentía sola, que Gabriel no podía satisfacer las necesidades de una mujer joven como ella, que él podía darle lo que estaba seguro de que Gabriel no podía. Scarlett sintió náuseas, pero antes de que pudiera retroceder, Maxwell extendió la mano y la agarró por la cintura, acercándola con un movimiento posesivo, como si fuera un objeto que tenía derecho a tocar. Su cuerpo se tensó, los instintos de supervivencia agudizados por años de abuso la paralizaron por una fracción de segundo, y en ese momento oyó un leve sonido detrás de ella, el chirrido metálico de las ruedas de la silla de ruedas contra el mármol, y supo que Gabriel lo había visto todo. Scarlett se giró y vio a su marido todavía sentado en su silla de ruedas con su familiar expresión ausente, pero sus manos agarraban los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Y aunque su rostro no mostraba nada, Scarlett podía sentir la furia ardiendo bajo esa superficie helada. Sabía que Gabriel quería levantarse, quería avanzar y destrozar a Maxwell allí mismo, delante de todos, pero no podía. Todavía no, porque el plan no estaba completo y su tapadera era más importante que la ira momentánea. Maxwell se burló. Se había dado cuenta de la reacción contenida de Gabriel, y eso solo alimentó su arrogancia. Apretó con fuerza la cintura de Scarlett y dijo en voz alta,
para que los que estaban cerca lo oyeran, que ella debería considerar su oferta, que una mujer como ella se merecía un hombre de verdad, no uno que solo pudiera quedarse sentado y babear. Scarlett se liberó de su agarre y respondió en voz alta, lo suficiente como para silenciar a toda la sala, que agradecía su preocupación. Pero prefería estar al lado de un hombre con dignidad en una silla de ruedas que de un perro callejero que no hacía más que ladrar y olfatear las faldas de las mujeres. La sala contuvo la respiración. Algunas personas reprimieron la risa y Maxwell se sonrojó de ira y humillación. Lanzó a Scarlett una mirada que prometía venganza. Luego se dio la vuelta y se marchó furioso. Esa noche, cuando regresaron a sus aposentos privados y la puerta se cerró detrás de ellos, Gabriel no dijo nada al principio. Se quedó de espaldas a Scarlett y ella vio que tenía las manos tan apretadas que le salía sangre por las marcas de sus uñas. «Maldito sea», dijo Gabriel finalmente, con una voz baja y peligrosa como un trueno lejano, que advertía de una tormenta que se avecinaba. «Te lo juro, pagará por atreverse a tocarte». Y Scarlett, por primera vez en su vida, vio la feroz posesividad en los ojos de un hombre dirigida hacia ella, y no sabía si debía tener miedo o sentirse segura. 2 semanas después de esa fiesta, Gabriel despertó a Scarlett a las 3:02 de la madrugada y le dijo que tenía que irse con él inmediatamente. Ella no preguntó por qué. Había aprendido que cuando Gabriel hablaba con esa voz, con esa mirada en los ojos, significaba que era importante. Salieron de la finca por la puerta trasera, donde Marcus ya les esperaba con un sub negro, y condujeron por las calles vacías de Nueva York al amanecer. Scarlett no sabía a dónde iban. Gabriel no se lo dijo y ella no preguntó. Se sentó en silencio, viendo cómo las luces de la calle se deslizaban por las ventanas como rayos borrosos de luz. Después de casi una hora, el coche se detuvo frente a una pequeña casa en las afueras. Una casa tan corriente que se perdía entre docenas de otras idénticas en la tranquila calle. Gabriel se volvió hacia Scarlett y le dijo que dentro había algo que le pertenecía, algo que había guardado durante un año, y que ahora era el momento de que lo recuperara. Scarlett sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Una extraña intuición se apoderó de su pecho, pero no se atrevía a creer, no se atrevía a esperar, porque había esperado demasiadas veces y se había decepcionado demasiadas veces en los últimos 9 años. Salió del coche y siguió a Gabriel hasta la puerta principal. Marcus la abrió y se hizo a un lado, y Scarlett entró en la casa con el corazón latiéndole con fuerza y las piernas temblorosas. La pequeña sala de estar estaba iluminada por una cálida luz amarilla. Había un sofá viejo, un televisor, una pequeña estantería, todo dolorosamente ordinario. Entonces vio una figura de pie en la esquina de la habitación, un joven delgado con el pelo castaño rizado y ojos marrones. Ojos que reconocería aunque pasaran 1.000.000 de años. Ojos iguales a los de su madre. Los ojos del hermano que había perdido hacía 9 años. Ryan. El nombre se escapó de los labios de Scarlett como un susurro entrecortado, como una plegaria que había repetido durante miles de noches a lo largo de 9 largos años. El joven se dio la vuelta y cuando vio a Scarlett, abrió mucho los ojos, le temblaron los labios y gritó un nombre que ella pensaba que nunca volvería a oír. Scarlett. No sabía cómo se había movido, solo sabía que al momento siguiente estaba frente a Ryan, con las manos acunando su delgado rostro y llorando. Las primeras lágrimas en 9 años brotaban como si una presa hubiera finalmente reventado. Lloraba y llamaba a su hermano, abrazándolo como si temiera que, si lo soltaba, volvería a desaparecer. Ryan también lloraba. Se aferró a su hermana y le dijo que lo sentía, que había intentado encontrarla pero no había podido, que pensaba que nunca volvería a verla. Se quedaron allí, envueltos en los brazos del otro, 2 piezas destrozadas de una familia rota que finalmente encajaban de nuevo. Y Scarlett lloró por 9 años de sufrimiento, lloró por las noches. Se quedaba despierta preguntándose si su hermano seguiría vivo. Lloró por toda la esperanza que había enterrado porque tenía demasiado miedo para creer.
No sabía cuánto tiempo pasó antes de que finalmente se apartara y mirara a Ryan detenidamente. Ahora tenía 23 años. Era más alto de lo que ella recordaba, más delgado de lo que ella hubiera deseado, con cicatrices en las muñecas que no se atrevía a preguntarle. Pero estaba vivo. Estaba allí, delante de ella, y eso era lo único que importaba. Gabriel estaba en la puerta, en silencio, observando el reencuentro con una mirada que Scarlett no podía descifrar. Se volvió para mirarlo, al hombre que le había dado el regalo que nunca se atrevió a soñar, el hombre que había encontrado a su hermano en un burdel en México y lo había traído de vuelta. Lo había tratado y protegido durante un año sin decir una palabra. Se acercó a Gabriel, con los ojos aún llenos de lágrimas, y no sabía qué decir. No había palabras que pudieran expresar lo que sentía, así que no habló. En cambio, levantó la mano, tocó la cara de Gabriel y lo besó. Su primer beso no fue el beso de un trato o una alianza. Fue un beso de profunda gratitud, un sentimiento que ya no podía negar, de un corazón congelado durante 9 años que finalmente comenzaba a descongelarse. Gabriel se quedó quieto por un momento, como si no lo hubiera esperado. Luego, rodeó su cintura con los brazos y la atrajo hacia él, y le devolvió el beso con una ternura que ella nunca hubiera imaginado que un hombre como él pudiera poseer. Cuando se separaron, Gabriel la miró a los ojos y le dijo con voz baja y firme que quemaría el mundo entero por ella. Y Scarlett, con lágrimas aún en las mejillas y su hermano a salvo detrás de ella, respondió que entonces lo quemarían juntos. Scarlett no sabía que Victor Crane había empezado a sospechar de ella después de la fiesta de esa noche. No sabía que la forma en que sus ojos se posaban en Gabriel había cambiado de una manera que un depredador como Victor podía reconocer. No sabía que él había enviado a gente a vigilarla durante semanas y había grabado todas las reuniones privadas nocturnas entre ella y su marido. Lo que sí sabía era que 3 días después de volver a ver a Ryan, mientras regresaba de la peluquería a la finca Ashford como parte de la tapadera que Gabriel había preparado para ella, una furgoneta negra la interceptó en un callejón desierto. No tuvo tiempo de reaccionar ni de gritar. 2 hombres corpulentos la agarraron y le presionaron un paño empapado en cloroformo sobre la cara, y el mundo se oscureció. Cuando Scarlett despertó, se encontró atada a una silla metálica en un almacén abandonado. El hedor a humedad y aceite de motor le quemaba la nariz. La débil luz de unas pocas bombillas parpadeantes que colgaban del techo se derramaba formando manchas irregulares de luz y sombra sobre el suelo de hormigón agrietado. Le latía la cabeza como si se la fueran a partir en dos, y le ardían las muñecas por la cuerda áspera, pero se obligó a mantenerse alerta. Se obligó a observar como Gabriel le había enseñado, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a escapar. Entonces oyó pasos resonando en el hormigón, y Maxwell Crane salió de la oscuridad, con la sonrisa que ella había aprendido a odiar. Parecía diferente a como era antes. El falso encanto había desaparecido, dejando al descubierto su verdadera naturaleza, la de un depredador con ojos hambrientos y despiadados. Maxwell dijo que su padre quería saber qué ocultaba ella, que había cambiado demasiado desde que llegó a la finca Ashford, que ninguna chica de Queens se comportaba como ella, a menos que estuviera jugando a algún tipo de juego. Scarlett no respondió. Lo miró con la mirada gélida que había perfeccionado a lo largo de los años, pero por dentro, su corazón latía con fuerza por el miedo. Maxwell se agachó a la altura de sus ojos y le dijo que tenía formas de hacer hablar a las mujeres, que lo había hecho muchas veces y siempre había tenido éxito, que ella no sería diferente. Luego extendió la mano y le tocó la mejilla, deslizando los dedos por su cuello hasta la clavícula, y Scarlett sintió náuseas en la garganta. Le escupió en la cara. Maxwell dio un paso atrás, se limpió la cara con la manga y su sonrisa desapareció, sustituida por una fría furia. Le dio una bofetada tan fuerte que su cabeza se giró hacia un lado y le zumbaron los oídos. Pero Scarlett no lloró ni suplicó. Se volvió hacia él y le sonrió con los labios ensangrentados porque había soportado cosas peores que eso. Había sido golpeada por hombres más fuertes que él
y no le daría la satisfacción de verla quebrarse. Maxwell perdió el control. La agarró por el cuello y le rasgó el cuello de la camisa. Los botones salieron volando por el suelo. Y Scarlett supo que no se detendría. Supo que le haría cosas terribles antes de matarla o entregarla a su padre. Ella se debatió, le dio patadas con las piernas libres, pero Maxwell la agarró del pelo y le echó la cabeza hacia atrás con tanta fuerza que sintió que se le iba a romper el cuello. Le susurró al oído que lo había humillado delante de todos los invitados a la fiesta, que lo pagaría, que cuando acabara con ella, ni siquiera Gabriel querría volver a mirarla. A Scarlett se le llenaron los ojos de lágrimas, no por el dolor o el miedo, sino por la rabia, por la impotencia, por saber que estaba sola allí y que nadie sabía dónde estaba. Pensó en Gabriel, en Ron, en todo lo que acababa de recuperar y que podía perder, y se preguntó si así era como terminaba su historia. Entonces, justo cuando Maxwell empezó a subirle el vestido, se oyó una explosión. No un disparo, sino el sonido de la puerta del almacén siendo arrancada de sus bisagras. Y allí, en la puerta, erguido, con una pistola en la mano y los ojos grises ardiendo con una furia que ella nunca había visto, estaba Gabriel Ashford. No el rey lisiado atado a una silla de ruedas, sino un rey que reclamaba su trono con sangre y fuego. Maxwell se quedó paralizado, con las manos aún agarradas al vestido de Scarlett, y su rostro pasó de la rabia salvaje al terror absoluto en un instante cuando vio a Gabriel de pie en la puerta. «Eso es imposible», susurró. «No puedes caminar. Estás lisiado. No eres nada». Gabriel no respondió. Simplemente entró en el almacén con pasos firmes y autoritarios. El arma que sostenía apuntaba directamente a Maxwell, y detrás de él estaban Marcus Cole y 6 hombres vestidos de negro con sus armas preparadas. «Quita las manos de mi esposa», dijo Gabriel, con una voz fría como el hielo, pero ardiente como la lava fundida. Cada palabra fue pronunciada con el control perfecto de un hombre que había esperado 3 años para este momento. Maxwell soltó a Scarlett y retrocedió tambaleando, con la mirada recorriendo el almacén en busca de una salida. Pero los hombres de Gabriel habían bloqueado todas las salidas. Balbuceó que se trataba de un malentendido, que no lo sabía, que su padre lo había ordenado, que él solo seguía instrucciones. Gabriel se acercó hasta estar a menos de 1 metro de distancia y miró a Maxwell con una expresión que Scarlett nunca había visto antes, la mirada de un rey juzgando a un traidor. «Estás culpando a tu padre», dijo Gabriel, «pero ¿te ordenó tu padre que tocases a mi mujer? ¿Que le rasgas fueses la ropa? ¿Que la mirases como un animal hambriento?» Maxwell empezó a temblar, cayó de rodillas y suplicó, diciendo que haría cualquier cosa, que confesaría todo sobre los planes de su padre, que aún podía ser útil. Gabriel miró al hombre arrodillado a sus pies y le preguntó qué mano había pensado usar para tocar a su mujer. Maxwell miró sus propias manos con horror, y antes de que pudiera responder, Gabriel disparó un solo tiro en la mano derecha de Maxwell. El grito de Maxwell resonó en el almacén mientras la sangre salpicaba y él se derrumbaba en el suelo, agarrándose la mano destrozada y aullando como una bestia herida. Gabriel pasó por encima de él como si no fuera más que un escombro. Se acercó a Scarlett y se arrodilló para desatarla. Sus manos eran sorprendentemente delicadas mientras aflojaba las cuerdas que se le habían clavado en las muñecas. Y una vez que estuvo libre, se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros para cubrir el vestido rasgado. «¿Estás herida?», preguntó Gabriel con voz tranquila, pero con sus ojos grises recorriendo su cuerpo en busca de heridas. Y Scarlett podía ver la furia que aún ardía bajo esa superficie tranquila, lista para estallar y destruir a cualquiera que se hubiera atrevido a hacerle daño. Scarlett asintió. No confiaba en su voz en ese momento. Solo sabía que estaba a salvo, que Gabriel había venido, que ya no estaba sola. Gabriel se puso de pie y se volvió hacia Maxwell, que seguía gritando en el suelo, y ordenó a 2 de sus hombres que se lo llevaran, diciendo que aún no podía morir, que todavía lo necesitaba para enviar un mensaje a Victor Crane. Mientras se llevaban a Maxwell, Gabriel volvió junto a Scarlett y la ayudó a ponerse en pie, rodeándole la cintura con un brazo para estabilizarla, ya que sus piernas aún temblaban por todo lo que había soportado.
¿Cómo me has encontrado?, preguntó Scarlett mientras salían del almacén al aire fresco de la noche. Gabriel le dijo que había colocado un dispositivo de rastreo dentro de su anillo de bodas desde el primer día, que nunca la había dejado ir a ningún sitio sin saber dónde estaba, que había jurado protegerla y que siempre cumplía sus promesas. Scarlett miró el anillo de diamantes que llevaba en el dedo, el anillo que una vez había creído que no era más que un adorno para un matrimonio falso, y se dio cuenta de que Gabriel había estado velando por su seguridad mucho antes de que ella supiera quién era realmente. Subieron al todoterreno que los esperaba. Marcus se sentó al volante y arrancó inmediatamente, dejando atrás la zona industrial abandonada. Scarlett apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel y sintió cómo él la abrazaba con fuerza, como si temiera que ella desapareciera si la soltaba. «Victor lo sabrá», dijo ella en voz baja. «Sabrá que puedes caminar, que todo era una farsa». Gabriel asintió y dijo, «Sí, la actuación terminó esta noche, que tenía todas las pruebas que necesitaba, que era hora de que Victor Crane y todos los traidores pagaran». Miró a Scarlett a los ojos con ardiente determinación y dijo que en 3 días habría una gran fiesta en la finca Ashford, que todos sus enemigos estarían allí, que sería la noche en la que el rey lisiado se levantaría y reclamaría todo lo que era suyo. «Y yo estaré a tu lado», dijo Scarlett, no como una pregunta, sino como una certeza. Gabriel sonrió, su primera sonrisa desde que entró en el almacén, y respondió que no podría hacerlo sin ella, que ella era su reina y que un rey nunca estaba completo sin su reina a su lado cuando recuperaba su trono. 3 días después, la finca de los Ashford estaba iluminada como un palacio en la noche. Miles de luces de cristal derramaban un rico brillo dorado a través de las imponentes ventanas, mientras que los coches de lujo circulaban por el camino pavimentado de piedra hacia la puerta principal. Era la celebración más grandiosa que la familia Ashford había organizado desde la lesión de Gabriel 3 años antes, y se habían enviado invitaciones a todas las figuras poderosas del mundo subterráneo de Nueva York, junto con políticos y empresarios vinculados al imperio Ashford. Victor Crane fue quien organizó oficialmente el evento para presentar formalmente a la nueva señora Ashford a su círculo de élite y celebrar el estado estable de Gabriel, aunque todos sabían que el verdadero propósito era que Victor afirmara su autoridad como el verdadero poder detrás del imperio Ashford. Mientras Gabriel seguía sentado en una silla de ruedas, Scarlett se miraba en el espejo del vestidor, estudiando a la mujer desconocida que la miraba con un vestido de noche de color carmesí intenso, del color de la sangre seca, cuyo elegante escote ocultaba los moretones de su garganta que aún no habían sanado del todo. Los guantes largos ocultaban las abrasiones en sus muñecas causadas por las cuerdas. Estaba lista para esa noche, lista para estar al lado de Gabriel mientras recuperaba todo lo que era suyo, lista para ver caer a Victor Crane. Gabriel entró en la habitación y por última vez en su vida se sentó en la silla de ruedas que había sido su prisión voluntaria durante 3 largos años. Miró a Scarlett con sus profundos ojos grises y le dijo que estaba impresionante, que Victor no se daría cuenta de lo que se avecinaba hasta que fuera demasiado tarde, que esa noche todo terminaría. Scarlett se inclinó y le dio un suave beso en los labios. Luego le dijo que estaría a su lado, que lo quemarían todo juntos. Marcus Cole empujó la silla de ruedas de Gabriel al gran salón, donde cientos de invitados bebían champán y mantenían conversaciones cargadas de conspiración. Scarlett caminaba al lado de su marido, con la cabeza alta y la expresión serena, como si no supiera que en pocas horas esa sala se convertiría en un infierno para aquellos que lo habían traicionado. Victor Crane se encontraba en el centro del salón como su verdadero amo, impecable con su traje negro y una sonrisa de satisfacción en los labios. Y cuando vio a Gabriel entrar en silla de ruedas, se acercó con la falsa preocupación que Scarlett había aprendido a despreciar. «Gabriel parece más fuerte esta noche», dijo Victor, con una voz dulce como la miel envenenada. «Espero que la fiesta no sea demasiado agotadora para ti», respondió Gabriel con su tono vacilante habitual, diciendo que estaba bien,
que Victor había hecho un excelente trabajo organizando la velada y que le estaba agradecido por todo lo que había hecho. Victor sonrió triunfante y siguió con su papel de anfitrión. Y Scarlett captó el destello de desprecio que le lanzó a Gabriel cuando pensó que nadie lo estaba viendo. James Sterling se acercó a continuación, el magnate financiero clandestino, con una barba cuidadosamente recortada, salpicada de canas y ojos de zorro que nunca dejaban de calcular. Ofreció cumplidos vacíos sobre la salud de Gabriel y la belleza de Scarlett, mientras miraba a Victor como para confirmar que todo seguía bajo control. El senador Thomas Harrington llegó con su esposa y su pulida sonrisa política. Estrechó la mano de Victor con calidez y no le ofreció a Gabriel más que un frío gesto con la cabeza, como si fuera un simple adorno lamentable en su propia celebración. Scarlett lo observó todo y memorizó cada rostro, cada mirada despectiva, cada sonrisa falsa que dirigían a su marido. No tenían ni idea de que esa sería la última noche de libertad. No sabían que el hombre al que despreciaban estaba allí sentado contando los segundos que faltaban para el juicio. La orquesta comenzó a tocar un suave vals. Las parejas se lanzaron a la pista de baile y la fiesta se desarrolló como cualquier otra reunión de la élite, con champán fluyendo libremente y risas resonando en el salón. Pero Scarlett sabía que bajo la brillante superficie, los leales hombres de Gabriel estaban apostados en todas las salidas, que el libro negro que contenía todas las pruebas descansaba en la chaqueta de Marcus, que todo estaba listo para el momento en que Gabriel se levantara y destrozara el mundo de aquellos que lo habían traicionado. Ella miró a Gabriel y él la miró a ella, con sus ojos grises brillando bajo las luces de cristal, y le hizo un ligero gesto con la cabeza. Era el momento. Scarlett respiró hondo, alisó la tela carmesí de su vestido y se dirigió hacia la orquesta. Comenzó la noche del juicio. Scarlett se detuvo en medio del gran salón, justo delante de la pista de baile, donde las parejas se deslizaban al son del vals, y alzó la voz lo suficiente para que toda la sala la oyera. «Damas y caballeros, me gustaría invitar a mi marido a bailar». El salón quedó en silencio. La orquesta dejó de tocar en mitad de una nota. Las parejas se quedaron paralizadas en la pista y cientos de ojos se volvieron hacia Scarlett con sorpresa e irritación. Victor Crane soltó una risa aguda desde el otro lado de la sala y dijo en voz alta que la señora Ashford debía de haber bebido demasiado champán, que su marido no sabía bailar y que alguien debería acompañarla a descansar. Scarlett no miró a Victor. Miró directamente a los ojos de Gabriel y sonrió, una sonrisa que solo ellos dos entendían. Gabriel respondió con una leve sonrisa, luego colocó ambas manos en los brazos de su silla de ruedas y en el silencio sepulcral del salón se impulsó y se puso de pie. Un grito brotó de algún lugar entre la multitud. Alguien dejó caer una copa de champán y el sonido del cristal rompiéndose resonó en el suelo de mármol como un disparo. Victor Crane se quedó paralizado. Su expresión pasó de la satisfacción engreída al horror puro en un santiamén, con los ojos grises muy abiertos mientras miraba lo que estaba viendo. Gabriel Ashford se erguía en el centro del salón, con su cujo y 85 metros de altura, sus anchos hombros y sus músculos definidos bajo su impecable traje negro, sin un solo rastro de la discapacidad en la que habían creído durante 3 años. Se ajustó los puños con deliberada calma. Se alisó la solapa como si tuviera todo el tiempo del mundo y luego caminó hacia Scarlett con pasos firmes y autoritarios. «Creo que están tocando un vals», dijo Gabriel, con voz profunda y clara, sin el más mínimo tartamudeo, y le tendió la mano. «Baila conmigo, esposa mía». Scarlett puso su mano en la de él y salieron a la pista. La orquesta, saliendo de su estado de shock, comenzó a tocar de nuevo con un tempo tembloroso, y Gabriel guió a Scarlett por la pista de baile con la gracia impecable de un hombre entrenado desde la infancia. Giraron bajo las escaleras atónitas de cientos de invitados, y Scarlett sintió como si fueran el centro del universo, 2 almas bailando sobre las cenizas de aquellos que habían intentado destruirlos. Cuando la música terminó, Gabriel se detuvo en el centro de la pista y se volvió hacia la multitud. «Marcus, cierra todas las puertas»,
Su voz resonó como la orden de un rey que reclamaba su trono. Las puertas se cerraron de golpe en toda la finca y los leales hombres de Gabriel aparecieron en cada salida con las armas desenfundadas. El pánico se extendió por el salón, pero Gabriel levantó una mano y volvió a reinar el silencio, como si él mismo mandara sobre el espacio y el tiempo. 3 años, comenzó Gabriel, con su voz resonando en la sala. 3 años. 3 años sentado en esa silla de ruedas, viéndolos destrozar mi imperio como buitres, alimentándose de un cadáver. 3 años os dejé darme palmaditas en el hombro y hablarme como si fuera un niño indefenso. 3 años registré cada traición, cada acuerdo, cada complot en este libro negro. Marcus dio un paso adelante y le entregó a Gabriel el libro encuadernado en cuero negro, y Gabriel lo levantó para que todos lo vieran. Victor Crane, llamó Gabriel primero. El hombre que colocó la bomba en mi coche hace 3 años. El hombre que se confabuló con la Bratva para derrocarme. El hombre que pensó que podía matarme y quedarse con todo lo que había construido. Victor intentó huir por la salida trasera, pero 2 de los hombres de Gabriel lo agarraron y lo obligaron a arrodillarse en el centro de la pista de baile. James Sterling, continuó Gabriel, el hombre que blanqueó dinero para el golpe, que financió a quienes intentaron matarme. El senador Thomas Harrington, el hombre que ordenó al FBI hacer la vista gorda tras la explosión del coche, que aceptó sobornos para proteger a los traidores. Uno a uno fueron arrastrados y arrojados al suelo junto a Victor. Sus rostros estaban pálidos por el terror. Gabriel se colocó delante de Victor Crane y miró al hombre que una vez había sido su mano derecha, el hombre que lo traicionó, intentó asesinarlo y ordenó el secuestro y la humillación de su esposa. «Te preguntas por qué no te maté en cuanto lo supe», dijo Gabriel. «La muerte es demasiado rápida, Victor. Quería que primero lo perdieras todo, tu dinero, tu poder, tu nombre y, por último, tu vida». Gabriel se volvió hacia Scarlett y le preguntó si quería verlo. Scarlett se acercó a su marido, miró a Victor Crane a los ojos con una mirada más fría que el hielo y dijo, «Esto es por todos los que destruiste, por la explosión del coche, por los 3 años que mi marido pasó en una silla de ruedas y por lo que tu hijo intentó hacerme en ese almacén». Las luces del salón se apagaron. La oscuridad se apoderó de la sala y se oyeron disparos en la penumbra. 1, 2, 3 disparos. Una sentencia ejecutada. Cuando se encendieron las luces, Victor Crane, James Sterling y el senador Thomas Harrington yacían inmóviles sobre el suelo de mármol, con su sangre extendiéndose como flores de color rojo intenso sobre la piedra blanca. Gabriel se situó en el centro del vestíbulo, con la mano agarrando a Scarlett, y miró a los invitados que quedaban con los ojos de un rey que había recuperado su trono. «El rey lisiado ha muerto», declaró Gabriel, con una voz atronadora como un trueno. «Gabriel Ashford ha regresado, y cualquiera que todavía piense en traicionarme, que mire al suelo y recuerde el destino de los que le precedieron. Nadie se atrevía a respirar, nadie se atrevía a moverse. Y en ese silencio sepulcral, Gabriel tomó a Scarlett en sus brazos y la besó en el salón empapado de sangre. Un beso de victoria, de amor, de renacer de las cenizas. Después de esa noche de juicio, el mundo del hampa de Nueva York nunca volvió a ser el mismo. La noticia del regreso de Gabriel Ashford se extendió como la pólvora, y aquellos que antes se burlaban del rey lisiado ahora temblaban al oír su nombre. El imperio Ashford era más fuerte que nunca, sin informantes, sin traidores, solo lealtad absoluta a un rey que había demostrado que ni siquiera la muerte podía detenerlo. Maxwell Crane sobrevivió a la herida en la mano, pero fue expulsado de Nueva York con la advertencia de que, si alguna vez regresaba, la muerte sería el destino más benévolo que podría esperar. A los cómplices restantes de Victor se les dio a elegir, jurar lealtad a Gabriel o desaparecer para siempre. Y nadie se atrevió a elegir la segunda opción después de presenciar el destino de los que les precedieron. Una semana después de la fiesta, Robert Hayes pidió ver a su hija. Scarlett se quedó en la sala de estar de la finca de los Ashford y observó cómo el hombre que la había traído al mundo entraba con la misma cobardía de siempre,
con la cabeza gacha y los hombros temblando, igual que el día en que la vendió a Gabriel. Robert suplicó perdón, diciendo que no había tenido otra opción, que lo había hecho todo por su familia, que la quería a su manera. Scarlett escuchó en silencio y luego le dijo que ya no era su padre, que su padre había muerto la noche en que vendió a Ryan a los traficantes, que no lo mataría, pero que nunca lo perdonaría. Gabriel se ofreció a ocuparse de Robert como lo hacía el inframundo, pero Scarlett negó con la cabeza y dijo que quería que viviera en la pobreza y la soledad, que viviera con el recuerdo de lo que había hecho a sus hijos, porque ese castigo era más doloroso que la muerte. Robert Hayes fue expulsado de Nueva York con una pequeña suma de dinero, lo justo para sobrevivir, y Scarlett nunca volvió a verlo. 3 años más tarde, en una mañana de primavera llena de luz dorada, Scarlett estaba de pie en el jardín de la finca Ashford, viendo a su hija de 3 años correr por el exuberante césped verde. Isabella Grace Ashford tenía los ojos grises de su padre y el pelo negro de su madre. Una sonrisa que podía derretir el corazón más frío y una risa que resonaba en el jardín como la música más dulce que Scarlett había conocido jamás. Gabriel se acercó por detrás a su esposa y la rodeó con los brazos por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro mientras observaban juntos a su hija. ¿En qué piensas?, le preguntó. Scarlett sonrió y dijo que pensaba en el largo camino que había recorrido. Desde un apartamento en ruinas en Queens hasta este lugar, desde una niña vendida como una propiedad hasta la reina del imperio Ashford, de una mujer sin esperanza a una madre, una esposa y una hermana que había vuelto a encontrar a su hermano. Ryan tenía ahora 26 años y estaba terminando su último año de la carrera de medicina con una beca completa que Gabriel había financiado en secreto, y se convertiría en médico, tal y como había soñado cuando era un niño de 14 años, sentado junto a la ventana leyendo sobre las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Scarlett. Todo lo que hicimos. Gabriel se quedó en silencio un momento antes de decir que solo se arrepentía de una cosa: no haberla encontrado antes. Scarlett se volvió para mirar a su marido, el hombre que le había dado todo lo que nunca se había atrevido a soñar: justicia, familia, amor y un futuro que una vez creyó que nunca le pertenecería. Volvería a quemar el mundo entero por ti, Gabrielle Ashford, dijo. Y yo haría lo mismo por ti, mi reina, respondió Gabriel. Luego la besó bajo el sol primaveral mientras la risa de Isabella resonaba en el jardín. Esta es la historia de un rey que permaneció en la oscuridad durante 3 años, esperando el momento de levantarse. De una reina que atravesó el infierno para encontrar el cielo. Del amor que nació de las cenizas de la traición y floreció a la luz de la venganza. Si estás escuchando esta historia en un momento difícil de tu vida, si te sientes ignorado, subestimado o abandonado, recuerda que tu historia no ha terminado, que aquellos que te menosprecian no tienen derecho a escribir tu final, que solo tú puedes decidir en quién te convertirás. Levántate cuando esperen que caigas, brilla cuando quieran que te apagues, ama cuando piensen que solo eres capaz de odiar. Y cuando llegue el momento, mira directamente a los ojos a aquellos que te subestimaron y demuéstrales lo equivocados que estaban. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber cómo te ha hecho sentir esta historia, si te ha recordado algo de tu propia vida, si alguna vez te han subestimado y has demostrado que se equivocaban. Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leemos cada palabra que sale directamente de vuestros corazones. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz cada día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y hasta el próximo video.